Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Amén. Proverbios, capítulo 4, verso 7. Tenemos que cerrar esta semana hablando de la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Proverbios capítulo 4, verso 7. ¿Está listo? Sabiduría ante todo. Diga ante todo. ¿Ante todo qué? Sabiduría. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Esto es algo que usted puede conseguir, mi hermano. Como decía hace un momento el Espíritu Santo, la sabiduría está oculta para nosotros y no de nosotros. Está oculta para los enemigos de Dios. Está resguardada para que los enemigos de Dios no tengan acceso a ella. Pero está escondida y está reservada para nosotros que tenemos acceso a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso es que usted y yo podemos accesar a la sabiduría. Y quiero decirle algo, mi hermano. Cuando usted y yo accesamos a la sabiduría, estamos accesando al corazón de Dios. Porque la sabiduría procede del corazón de Dios. Sabiduría es lo que Dios sabe y nosotros no. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Yo creo que en este 2019 caminar en sabiduría es una de las cosas más importantes que nosotros debemos perseguir. Tenemos que perseguir esta sabiduría, tenemos que buscar esta sabiduría, tenemos que cultivar esta sabiduría, tenemos que desarrollar esta sabiduría, porque nuestro éxito, mi hermano, así yo lo he sentido desde el comienzo de este año, nuestro éxito depende en gran medida de que nosotros tengamos sabiduría de parte de Dios para lo que Dios quiere hacer. Y entienda que caminar en sabiduría o caminar en la sabiduría de Dios equivale a caminar en el verdadero camino, en la dirección correcta, el camino de Dios. Por eso entonces es tan importante que usted y yo sepamos lo que significa, entendamos lo que significa caminar en la sabiduría de Dios, ya que hay más tipos de sabiduría y yo quiero hablar un poquito de eso. No solamente existe la sabiduría de Dios, hay distintos tipos de sabiduría que rigen en alguna forma este mundo, este sistema, y que nosotros necesitamos entender, necesitamos desarrollar la capacidad de discernir para entonces poder identificar plenamente la sabiduría de Dios y que podamos caminar de acuerdo a ella. Yo encuentro en la palabra de Dios 4 tipos de sabiduría. Diga conmigo, 4 tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios, que es la más alta, es la más elevada, la más importante. También la sabiduría de este mundo. La Biblia menciona en distintas ocasiones la sabiduría de este mundo o la sabiduría terrenal. También la Biblia habla de una sabiduría animal. Amén. Habla de una sabiduría animal. Y por último, la Biblia habla de una sabiduría diabólica. En la carta a Santiago, capítulo 3, versos 13 al 17, leemos o confirmamos lo que yo le acabo de decir. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vea, la gente mansa es sabia, gloria al Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Oiga, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Diga terrenal. Diga animal. Diga conmigo, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que esa es precisamente la sabiduría que usted y yo buscamos y perseguimos durante toda esta semana. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Hay una forma de identificar esta sabiduría que es de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Dice la palabra del Señor que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces, este verso confirma que hay distintos tipos de sabiduría y el texto menciona 4 específicamente: la sabiduría de lo alto, la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica. Y como le dije hace un momento, usted y yo necesitamos entender cómo opera, cómo funciona cada una de ellas, que podamos identificar con la ayuda del Espíritu Santo y podamos recibir la sabiduría que menciona Santiago, la sabiduría que desciende de lo alto. Quiero hablar un poquito en primer lugar de la sabiduría terrenal. Amén. La sabiduría terrenal es toda aquella sabiduría o conocimiento relativo a las cosas de este mundo. Esa es la sabiduría terrenal. Toda aquella sabiduría o conocimiento relativo a las cosas de este mundo. Podemos decir, como dijo Santiago, que esta sabiduría es una sabiduría natural. Es el conocimiento de las cosas que pertenecen a esta esfera. Toda clase de conocimiento que pertenece a este mundo. Desde los distintos tipos de estudios, de ciencias y de conocimiento relacionado con este mundo, con este planeta, con esta esfera natural en la cual usted y yo vivimos. Es más, usted puede identificar claramente este conocimiento terrenal o natural porque es el conocimiento que le dan a usted cuando va a la escuela. Es el conocimiento que pertenece a las cosas de este mundo. Cuando usted estudia las ciencias naturales, etcétera, etcétera, todas esas cosas son esa sabiduría terrenal, esa sabiduría que pertenece a la esfera natural en la que usted y yo vivimos. Y esa sabiduría usted la aprende. Esa sabiduría usted la recibe. ¿Cómo? Usted la aprende. Cuando usted es un bebé, usted no tiene conocimiento alguno relacionado con esta sabiduría natural, con esta sabiduría terrenal. Esto es algo que usted va adquiriendo, no solamente en la escuela, también la vida misma le va enseñando este tipo de sabiduría que es natural o que es terrenal. Ahora, la Biblia también habla de la sabiduría animal. Diga conmigo, la sabiduría animal. ¿Cuál es esa sabiduría, pastor? Bueno, esa es la sabiduría que se relaciona con el conocimiento que usted y yo adquirimos por instinto. ¿Quién le enseñó a los párpados a cerrarse cuando un objeto extraño al ojo quiere entrar? ¿Está aquí, mi amado hermano? Todo el conocimiento que usted tiene por instinto, esa es la sabiduría animal. No se refiere a los animales netamente, se refiere a la sabiduría que usted y yo manifestamos por instinto. Todas las cosas relacionadas con los instintos, cosas que usted no aprendió, gloria al Señor, cosas que estaban ahí, cosas que simplemente se manifiestan, toda clase de reacciones, todo tipo de actitudes o acciones que usted ha adquirido por instinto. Ahora, ese tipo de sabiduría usted no lo aprende como la sabiduría terrenal. Ese tipo de conocimiento usted nació con eso. Simplemente es instinto natural, totalmente instinto
que Dios depositó en su naturaleza humana. Los animales lo poseen y los seres humanos también lo poseen. Ahora, hay una sabiduría, dice la palabra de Dios, que es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque esta es la sabiduría que proviene de Satanás. Amén. La sabiduría que procede de Satanás, la sabiduría que proviene del reino de las tinieblas. Y este tipo de sabiduría es el tipo de sabiduría que está relacionada con el mal, que está relacionada con la maldad, que está relacionada con el pecado, que está relacionada con todo tipo de corrupción, todo lo que el diablo torció, todo lo que el diablo corrompió, todo lo que el diablo contaminó, todo lo que el diablo transgiversó, todo lo que el diablo dañó. Eso es la sabiduría diabólica que menciona Santiago. Y es una sabiduría, mi amado hermano, que ha influenciado a la sociedad por miles de años. Usted puede leer desde el homicidio de Abel, usted puede ver en operación la sabiduría demoníaca. Desde ese primer homicidio registrado en las escrituras, desde ese primer acto deliberado de maldad, usted ya puede ver en operación esa sabiduría demoníaca, esa sabiduría diabólica, el conocimiento de la maldad, de lo que daña y de lo que es totalmente contrario al carácter de Dios, todo tipo de perversión, todo tipo de pecado, todo tipo de corrupción moral. Las tranzas son sabiduría diabólica. Hello, cuando usted engaña, cuando usted miente, cuando usted roba, cuando usted hace fraude, todo eso es sabiduría animal. Y usted se da cuenta, la sociedad y la cultura ha adoptado distintos tipos o manifestaciones de esta sabiduría demoníaca y los ha abrazado para sí. El otro día, mi amado hermano, vea, yo me sorprendí o me sorprendo, cada vez uno se sorprende más de las cosas que uno ve. Yo no sé si usted supo esta semana de un accidente que hubo en una carretera donde un tráiler que iba cargado con ganado se volteó. Y entonces los animales que habían dentro del tráiler, pues se abrieron las puertas. Creo que murió uno y los demás quedaron en libertad. Y entonces la gente cercana a la población, todo el mundo corrieron al lugar. Algunos comenzaron a destazar los animales, a llevarse la carne. Otros comenzaban a agarrar reses vivas enteras, las amarraban y se las, o sea, empezaron a robar, mi amado hermano, lo que se cayó, la rapiña que le llaman. En estos días también, con todo este asunto de la gasolina, usted se dio cuenta cuando en un lugar también donde se descubrió una toma clandestina de gasolina, salió el pueblo entero a llenar botes, baldes, toda clase de recipientes con la gasolina, robándose la gasolina y llevándosela a su casa. Y es probable que en el razonamiento humano que ya está corrompido, la gente llega a pensar o llega a justificar en alguna forma ese tipo de conductas, argumentando el gobierno nos roba más y cosas por el estilo. Quiero decirle que eso es la sabiduría diabólica. Es un conocimiento que la gente adquirió por la influencia del reino de las tinieblas. El conocimiento terrenal usted lo aprende. El conocimiento animal usted lo recibe por instinto. El conocimiento diabólico viene por influencia. La influencia del enemigo, la influencia de Satanás, la influencia de los demonios, la influencia de esa sabiduría corrompida del enemigo de Dios. Ahora, ninguno de estos tipos de sabiduría es la sabiduría que usted y yo necesitamos para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Usted y yo necesitamos entender que ni siquiera la sabiduría terrenal es la que usted necesita verdaderamente. Y con esto yo no estoy auspiciando la ignorancia, ni estoy diciendo que nadie estudie. No, mi amado hermano, la sabiduría terrenal tiene su lugar. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, cuando hablamos del propósito eterno de Dios, cuando hablamos de caminar en la voluntad perfecta de Dios, debemos entender que nosotros necesitamos algo más elevado que la sabiduría terrenal y que la sabiduría animal.
No podemos mencionar la sabiduría diabólica porque eso es evidente que es totalmente opuesto al carácter y la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos una sabiduría que es de lo alto. Ahora, yo quiero que usted me acompañe a 1 Corintios capítulo 2, verso 10, por favor. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Y escuche lo que dice la palabra. Verso 6. Voy a leer desde el verso 6. Sin embargo, dice Pablo hablando con la iglesia de Corinto, hablamos sabiduría. Y escuche bien esto, mi amado hermano. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sabe quién va a perseguir la sabiduría? La gente madura, gloria a Dios. La gente madura entiende la importancia de la sabiduría de Dios en la vida y en el cumplimiento del propósito y la voluntad de Dios. Los bebés siguen caminando en la sabiduría terrenal, siguen caminando en la sabiduría animal y también siguen operando muchas veces en la sabiduría diabólica, en la ignorancia que hay en sus vidas, en sus corazones. Sin embargo, dice la palabra de Dios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, escuche, no de este siglo. Ahí está hablando de la sabiduría terrenal, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos, escuche bien, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la sabiduría que está escondida. Diga conmigo, está escondida. Yo ya le dije hace un momento por qué. Ya entendimos por qué. Esta sabiduría de Dios está en misterio, está en código, gloria a Dios, está oculta. Pero la palabra de Dios dice en el mismo verso 7 que esta sabiduría Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría de Dios está oculta, no de usted, sino para usted. Y el siguiente verso lo confirma: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y cuando la Biblia menciona a los príncipes de este siglo, no solamente se refiere a autoridades terrenales, también se refiere a autoridades espirituales y demoníacas. En otras palabras, la sabiduría que el reino de las tinieblas no conoció. ¿Sabe por qué no la conoció? Porque estaba oculta. ¿Está aquí, iglesia? ¿Sabe por qué el reino de las tinieblas y aún el reino terrenal nunca conoció la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios está oculta. Dice que está en misterio. Pero está en misterio y está oculta precisamente para ocultarla o para ocultarse del reino de las tinieblas. Dice la palabra de Dios, verso siguiente, por favor. Es antes. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oiga, porque si la hubieran conocido, ahora, si la sabiduría de Dios estuviera en la superficie, todo mundo la conocería. Pero si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Quiere decir que todo en esta tierra y todo en el reino de las tinieblas cooperó para llevar a Jesucristo a la cruz, porque ninguno de ellos entendía la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios estaba oculta de ellos, pero estaba oculta para nosotros. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Antes bien, como está escrito, ahora sí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y estas cosas, mi amado hermano, y este verso es muy claro en esto. La única forma en la cual usted y yo las podemos entender, y la única forma en la cual usted y yo lo podemos recibir, esta sabiduría, dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, la única forma en la cual usted y yo podemos recibir la sabiduría que es de lo alto es por revelación. Y esto es a través del Espíritu Santo de Dios. Nadie, mi hermano, nadie, sino solamente el Espíritu Santo puede suministrarnos esta sabiduría que viene de lo alto. Vea, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, oiga, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabe dónde está la sabiduría de Dios? En lo profundo de Dios. Pero lo profundo de Dios es el territorio del Espíritu Santo. Escuche, verso 11, porque ¿quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora aquí viene lo bueno. Pero nosotros, diga nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Que es por medio del Espíritu Santo que escudriña aún lo profundo de Dios. El mismo Espíritu que nos fue dado, que nosotros podemos recibir por revelación la sabiduría de lo alto, la sabiduría que los príncipes de este mundo no pueden entender, la sabiduría que este mundo terrenal no puede entender, la sabiduría que su mente natural, dice versos más adelante, tampoco puede entender. El verso 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero juzga todas las cosas no con su sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. No es que nosotros andamos juzgando. Mucha gente interpreta mal este verso y quiere dar a entender: el que se cree espiritual puede juzgar a los demás. No. Aquí dice que el espiritual juzga todas las cosas. Pero estamos hablando de que este hombre espiritual, no espiritualón, juzga todas las cosas con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. Dice, y él no es juzgado de nadie. Pero nuevamente, usted no puede venir contra la sabiduría de Dios. Usted no puede contra la sabiduría de Dios. El diablo no puede contra la sabiduría de Dios. El mundo, el sistema no puede contra la sabiduría de Dios. En la antigüedad hubo mártires que murieron como consecuencia de que las personas que oían su mensaje no podían resistir la sabiduría con la que hablaban. Y como no tenían argumentos para contradecir ni para refutar lo que ellos predicaban, terminaron matándolos mejor. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, estamos hablando, mi hermano, de esta clase de sabiduría que procede del corazón de Dios. Toda esta semana estuvimos orando por eso. Y yo quiero, si usted no tuvo la oportunidad de estar aquí, porque seguramente no pudo, gloria al Señor, yo quiero decirle por qué estuvimos orando esta semana. Gloria al Señor. Y creo que ya lo borré. Permítame un segundo. Gloria a Jesús. Aquí está. El lunes oramos por sabiduría en el conocimiento de la voluntad de Dios, y por sabiduría y dirección para este año específicamente, todo lo relacionado con decisiones, negocios y oportunidades. El martes oramos por sabiduría para conducirnos en este mundo. La sabiduría que operó en la vida de Daniel, la sabiduría que operó en la vida de José. Y también oramos por sabiduría en el área de las relaciones, sabiduría de los esposos, sabiduría para educar a los hijos, sabiduría a los hijos con los padres, sabiduría en la familia, sabiduría entre hermanos en Cristo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuánto falta de la sabiduría entre hermanos en Cristo? Gloria al Señor. Después, mi hermano, oramos por sabiduría para discernir los tiempos de Dios. El miércoles, jueves, sabiduría para discernir los tiempos de Dios y sabiduría para ver lo espiritual por encima de lo natural. Gloria a Cristo. Después oramos el jueves por dirección del Espíritu Santo, que tengamos sensibilidad, obediencia y confianza en Él, en su guianza. Y también oramos por sabiduría para administrar nuestros recursos, especialmente nuestro tiempo y nuestro dinero. ¿Usted cree que eso es importante? Y por último, hoy, mi hermano, oramos por sabiduría para discernir entre la verdad y la mentira. Sabiduría también para discernir la maldad, el pecado y la injusticia en medio de nuestra cultura moderna, progresista, liberal. Hoy la gente, mi amado hermano, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, le resulta casi imposible discernir la maldad entre tanto conocimiento liberal y corrompido. Gloria a Dios.
Toda esta sabiduría, mi amado hermano, todo este conocimiento proviene del corazón de Dios, y el canal de suministro es el Espíritu Santo. La palabra dice, como acabamos de leer en Corintios, que la sabiduría se obtiene por revelación. Diga, por revelación. Diga, revelación. Volvemos nuevamente a tocar los puntos. La sabiduría terrenal viene por aprendizaje. La sabiduría animal usted la tiene por instinto. La sabiduría diabólica por influencia. Pero la sabiduría de Dios se obtiene por revelación. Y escuche, la revelación es una facultad de la mente. Es una facultad del corazón, del espíritu del hombre. Amén. La sabiduría de Dios, mi hermano, es el conocimiento divino de las cosas. Y quiero que usted vea esto. Hasta dónde es tan poderosa y tan importante la sabiduría de Dios. Dios, ¿cuántos saben que Dios es omnisciente? Significa que Dios sabe todas las cosas. Dios tiene conocimiento absoluto de las cosas. Y no hay ningún ser en el universo, ni en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni en la eternidad, ni en la temporalidad, que pueda tener esta capacidad, que solamente es un atributo divino, atributo de Dios. Dios es omnisciente, quiere decir que Él sabe todas las cosas. Entonces, cuando usted y yo, escuche bien, mi hermano, por la suministración del Espíritu Santo recibimos sabiduría de Dios acerca de un asunto específico, estamos operando en esa capacidad divina de Él. En otras palabras, en una área específica, en un momento específico, en una situación específica, Dios nos deja ver y entender las cosas como Él las entiende. Dios nos deja ver las cosas a la luz del conocimiento de Él y no del tuyo. Puede ser, mi amado, un instante, pero un instante de la sabiduría de Dios, un instante que Dios le concede a usted ver las cosas como Dios las ve, es suficiente para que usted sea libre en cualquier área de oscuridad, de tinieblas, de error o de mentira. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Yo siempre digo esto: si un científico, mi amado hermano, tuviera la capacidad de accesar al conocimiento de Dios por 5 segundos, sabría cómo poner un cohete en Marte. Sabría cómo crear una fuente de energía diferente, superior a las fuentes conocidas o normales de energía que conocemos, porque eso está en el corazón de Dios. Dios es luz. Un ángel puede viajar a la velocidad de la luz. ¿Está aquí? Un ángel puede aparecer en el mundo natural. Desde la eternidad aparece en el mundo natural. Así fue como se manifestó a María. Así fue como se manifestó a la madre de Sansón. Así fue como los ángeles se manifestaron a los pastores el día que nació Jesús. De repente aparecieron. ¿De dónde venían? Venían del mundo espiritual, venían del reino de Dios, venían de la eternidad. Y para hacer ese viaje, mi amado hermano, se requiere la velocidad de la luz. Ahora, mi amado hermano, ¿sabe que eso le sucedió a un hombre, a una persona? Un hombre llamado Felipe. De repente, mi amado, lo que el mundo llama se teletransportó. No, simplemente viajó a la velocidad de Dios. Viajó a la velocidad de Dios. Desapareció en un lugar y apareció en otro. Eso está en la Biblia, libro de los Hechos. ¿Dónde, pastor? Búsquele. Ahí está. El hombre viajó a la velocidad de Dios y de repente desapareció de un lugar y apareció en otro. Ahora, ¿cómo sucedió? No tengo la menor idea, pero quiero decirle algo: Dios sí sabe cómo sucedió. Y es probable que Felipe ya le preguntó. Por un momento, mi hermano, usted recibe la sabiduría de Dios. Había un hermano en esta iglesia, gloria a Dios, que trabajaba en una empresa, en un área de mantenimiento, de una empresa muy importante aquí en Guadalajara, donde manejan unos equipos y unas máquinas muy complejas, muy sofisticadas, y se requiere gente muy capacitada y muy calificada para manejar y para darle mantenimiento a esos equipos.
De repente este hermano me contó un testimonio hace algunos años atrás, donde una de estas máquinas que son complejas, que de repente, repito, se requiere de técnicos con cierto nivel de calificación y de capacidad, se dañó. Y entonces él, su responsabilidad es mantenimiento. Él empieza a revisar, a ver la máquina, qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando, y resulta que no encontraba la falla. No encontraba la falla. Dice el hermano, porque estas máquinas están funcionando 24 horas. No pueden parar. Ahí se pierde dinero, se pierde muchas cosas cuando estas máquinas se detienen. Y había una presión, obviamente. Imagine usted, ya sabe cómo son los jefes de arriba, que empezaron a meter presión. ¿Qué pasa? Esa máquina parada, ¿qué pasa? Estamos perdiendo dinero, ¿qué sucede? Y entonces el hermano estaba ahí todo estresado porque investigaba, abría una cosa, esto puede ser lo otro, puede ser aquello. Y entonces dice, no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces dice que los jefes estaban ya en un plan de que, ¿sabes qué? Vamos a tener que traer a tal persona. Iban a traer una persona de otro país. Creo que iban a traer una persona de Alemania, yo no sé de dónde. Un especialista, una persona de los tops en el área, para que viniera a revisar la máquina y la reparara. Entonces dice, pastor, a mí me entró una desesperación. Yo dije, ¿cómo es posible que yo no pueda encontrar cuál es el problema? Y entonces dice que de repente él se acordó, ¿y por qué no le pido ayuda a Dios? Y dice que se paró al frente de esa máquina y empezó a orar en lenguas. Empezó a orar en lenguas. Y ahí estaba caminando a un lado de la máquina, orando en el espíritu. Ayúdame, Padre, ayúdame, Padre. Tú sabes dónde esta máquina está dañada, Señor. Tú sabes dónde está el problema. Y estaba el hermano, y de repente se le ocurre hacer un movimiento, se le ocurre hacer algo que no había hecho antes. Y de repente, ¡pum!, ahí estaba el desperfecto y solucionó el problema. ¿Sabe? Dios sabía perfectamente cuál era el problema de la falla de la máquina. Él no. La gran ventaja era que él, como cristiano y como hijo de Dios, tenía acceso a ese conocimiento que solo Dios tiene. Y esa fue la forma en la que él logró reparar esa máquina. Denle un aplauso a mi Señor, por favor. Ahora, dígame una cosa. ¿Sabrá Dios cómo resolver su problema de usted? ¿Sabrá Dios cómo resolver su situación matrimonial, su situación económica? ¿Sabrá Dios, mi amado hermano, cómo ayudarle a usted a subir a un nuevo nivel de bendición? ¿Sabrá Dios cómo ayudarle a usted a prosperar? ¿Alguien me está oyendo aquí? Gloria a Dios. ¿Sabrá Dios cómo guiarlo a usted a tener una vida con mayores beneficios del reino y del nuevo pacto? El problema es que nosotros estamos totalmente acostumbrados a manejarnos según la sabiduría de este mundo. Siempre tratamos de resolver nuestros problemas usando la sabiduría terrenal, que es la astucia humana, la inteligencia natural. Siempre recurrimos al conocimiento natural. Y muchas veces ese conocimiento natural no tiene la capacidad de llegar a ciertos niveles. Pero Dios no tiene límites, mi amado hermano. Dios sabe cómo resolver tu asunto, cómo resolver tu situación. Dios sabe cómo cómo ese negocio tuyo puede prosperar. Dios sabe cómo tú, mi amado hermano, puedes salir de ese problema, de esa situación. Dios sabe absolutamente todo. Un momento de la sabiduría de Dios y se acabó tu problema. Ese luzazo que a veces te llega, ¿a alguien le ha pasado? Gloria a Dios. De repente te llega ese luzazo, esa revelación, y tú dices, wow, entiendes algo que no entendías antes. Haces algo que no habías hecho antes. Tomas una decisión que no te habías atrevido a tomar antes. Tomas una dirección que no habías tomado antes. Haces algo que no habías hecho y de repente, ¡fum!, ese era el camino. ¿Para qué perder el tiempo? Dile a tu hermano, no pierdas el tiempo. Busca la sabiduría de Dios. Aleluya. Entonces, como Dios es omnisciente, o sea que Él sabe todas las cosas, cuando usted y yo, por la ayuda, por la suministración del Espíritu Santo, recibimos la sabiduría de Dios en relación a un asunto, estamos operando en esa capacidad divina. Como seres humanos, usted y yo requerimos el conocimiento de la sabiduría de Dios, pero como sus hijos podemos accesar
a ese conocimiento. Por eso Pablo dijo: pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que sepamos. Dios quiere que usted sepa cosas que Él sabe, que usted no, pero cuando usted las sepa, lo van a bendecir, lo van a liberar, lo van a llevar a un nuevo nivel de victoria en su vida. Él lo sabe. Dios sabe cada respuesta, Dios sabe cada solución, Dios sabe cada salida. ¿Cómo hacerlo? Dios lo sabe. ¿Cómo resolverlo? Dios lo sabe. ¿Cómo lograrlo? Dios lo sabe. Y lo más maravilloso de eso, ¿sabe qué es? Que Dios desea compartir su sabiduría con nosotros. A veces pudiéramos pensar: bueno, pero es que Él es Dios. Sí, pero ya leímos, pero ya estudiamos, pero ya entendimos por la Escritura que Dios reservó ese conocimiento y esa sabiduría para nosotros. Esa sabiduría oculta está destinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ya tenemos al Espíritu que escudriña aún lo profundo de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso Santiago capítulo 1 verso 5 dice: oiga, y Dios es claro, mi hermano, escuche bien, no se complique. Dios es claro. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahora, usted siempre va a tener falta de sabiduría en alguna área. No se crea el sábelo todo. No crea que porque ya trae lentes ya lo sabe todo. Se los quita, hermano. Oiga, sí, pero alguna gente, ¿para qué? Para verse como más. Yo sí los ocupo, hermano. No crea que porque trae lentes ya usted sabe más. Esa sabiduría es necesaria, y siempre vamos a tener falta de sabiduría en alguna área. Por eso dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué te dice Dios que hagas? ¿Qué te dice Dios que hagas? Ni modo, arréglatelas. No. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ya se amoló. Dice: pídala a Dios. Y vea lo más maravilloso: el cual da a todos abundantemente. Y escuche esta frase: sin reproche. ¿Sabe qué significa sin reproche? Que Dios no te va a cuestionar por qué, o si la mereces o si. No. Sin reproche significa que Él no te va a preguntar si la mereces, si tienes los méritos, no. Simplemente dice: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué dice Dios? Le será dada. ¿Qué dice Dios? Le será dada. ¿Qué dice Dios? Te será dada. Busca la sabiduría ahora. La sabiduría en cada área específica. Hay cosas en las cuales, mi amado hermano, tú necesitas la sabiduría de Dios. Hay áreas específicas en tu vida ahora mismo donde tú necesitas pedir la sabiduría de Dios. Hay situaciones específicas en tu vida, en tus circunstancias, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en lo que sea, donde tú necesitas la sabiduría de Dios específicamente. ¿Sabe qué Dios dice? Pídanmela. 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 ¿Les falta la sabiduría? Pídanmela. No nos demos golpes en la cabeza, no nos demos topes. Como el niño cuando caminaba y ¡uy! Se pegaba en la pared. No, pídala. Dice la palabra de Dios que Dios da a todos. Diga, a todos. Eso significa a ti también. Porque alguna gente siempre es tan especial que ellos creen que ellos no. A ti también. Dile a tu hermano: a ti también. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y vea qué maravilloso es que Dios nos motiva a buscar su sabiduría. Escuche, estoy terminando ya. Todo conocimiento, mi hermano, en relación a cualquier asunto en tu vida está en el corazón de Dios. Absolutamente cualquier asunto, mi hermano, hasta la tuerca esa que el hermano no sabía cómo apretar. Para que usted vea que Dios no le importa si el asunto es vano o muy importante o poco importante, si es una tuerca allá o es una tuerca acá.
Yo sabía cómo apretar el tornillo, el hermano no. Dios le dijo cómo. Dios nos motiva a buscar su sabiduría, porque todo conocimiento en relación a cualquier asunto en tu vida está en el corazón de Dios. Dios sabe cómo ese negocio tuyo puede triunfar. Es más, Dios sabe si ese negocio tuyo es tuyo y no es de Él, y Él quiere darte el suyo para que entonces prosperes. Y aleluya, gloria a Dios. Dios sabe. Por eso hay que orar, mi amado hermano. Jóvenes, por eso tienen que orar. Dios sabe cuál es la suya y el suyo. Todo conocimiento, repito, en relación a cualquier asunto está en el corazón de Dios, disponible para nosotros por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Muchas veces su palabra es el punto de contacto desde donde el Espíritu salta a nuestro corazón para darnos la sabiduría, el flechazo, el luzazo que usted y yo necesitamos. Algunas veces la palabra, escuche, repito, algunas veces la palabra de Dios es el punto desde donde el Espíritu Santo salta a tu corazón para enseñarte, para mostrarte, para iluminarte, para decirte, para darte esa luz, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Ahí el Espíritu Santo trabaja para depositar en nuestro corazón esa sabiduría que usted necesita en un momento determinado. Por eso nuevamente menciono 1 Corintios capítulo 2 verso 12 y cierro. Entienda esto, mi hermano. Entienda esto, iglesia. Entiende esto, Ricardo Arana. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué recibimos entonces? El espíritu que proviene de Dios. Diga, el espíritu que proviene de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que sepamos. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que usted sepa lo que le pertenece. Que Dios quiere que usted sepa lo que es suyo. Dios quiere que usted y yo sepamos cómo criar a nuestros hijos. Dios quiere que usted sepa qué decisiones debemos tomar en un momento específico. Dios quiere que usted sepa qué camino debemos seguir. Dios quiere que usted sepa. ¿Le entro o no le entro? Dios quiere que usted sepa cómo salir de una dificultad en un momento determinado. Dios quiere que usted sepa qué decir en un momento específico, en una situación especial. Dios quiere que usted sepa. ¿Debo cambiar de trabajo? Dios quiere que usted sepa. ¿Me tengo que cambiar de ciudad? Dios quiere que usted sepa. ¿Tengo que empezar ese negocio? Dios quiere que usted sepa. Y así con cada una de las interrogantes que existan en su vida, de cualquier naturaleza, de cualquier índole, Dios quiere que usted sepa. Todas estas respuestas están en la mente y en el corazón de Dios y están disponibles para todos nosotros, esperando a que nosotros las reclamemos por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, para que entonces en este año, mi hermano, usted y yo podamos caminar en esa sabiduría de Dios que está disponible si tan solo nos disponemos a buscarla con todo nuestro corazón. Denle un fuerte aplauso a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Levante sus manos y diga: Espíritu Santo, revélanos la sabiduría de lo alto. Haznos saber todo lo que Dios nos ha concedido. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Alumbra nuestro corazón. Ayúdanos a depender, a tener fe, confianza en tu ayuda, a depender más de la sabiduría de Dios que de la sabiduría del hombre, a confiar más en la sabiduría de lo alto que en la sabiduría terrenal. Señor, que podamos en este año, Señor, caminar en esa dimensión de tu conocimiento y que podamos conquistar, que podamos alcanzar, que podamos lograr, que podamos cumplir, completar todas y cada una de las cosas que has destinado para nosotros, pero que solamente podemos accesar a ellas por medio de tu sabiduría, Señor. Te doy gracias por esta semana de ayuno y oración, Señor. Te doy gracias por este tiempo donde nos has permitido buscar tu rostro, donde nos has permitido acercarnos a ti, Señor, por medio de la sangre, para buscar la sabiduría de lo alto, Señor.
Pedimos que nos concedas, que le concedas a tus hijos, que le concedas a tu pueblo, a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Señor, concédeles esa sabiduría sobrenatural, que cada uno de ellos pueda acudir a tu sabiduría, que cada uno de ellos pueda recurrir a ella, Señor, en momentos de necesidad, en el nombre de Jesús, y que puedan encontrar ahí respuestas, puedan encontrar ahí milagros, puedan encontrar ahí soluciones, Señor. Te lo pedimos en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apláudale a mi Jesús, por favor.